Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar en Al Día con la Iglesia Radio, este programa que nos disfrutamos y nos gozamos desde aquí, desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, y lo hacemos para la Alianza Radial Católica. Gracias a ustedes por estar con nosotros en cualquiera de nuestros canales, si están en Spotify, en YouTube o en alguna de las emisoras. Gracias por conectarse con este programa que nos gusta traer, conversar, crecer como iglesia. Yo, como siempre, muy bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte una vez más. Hola, Vale, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Definitivamente este es un espacio que nos reúne, este es un espacio que siempre disfrutamos, un espacio de conversación que siempre preparamos con todo el corazón y que traemos personas que sabemos tienen mucho que enseñarnos, que tienen mucho que compartir con nosotros, que van a permitirnos ahondar y adentrarnos en un mundo que muchos de nosotros no conocemos, pero pues precisamente de eso se trata la conversación que les traemos para el día de hoy, así que esperamos que se queden hasta el final con nosotros. Así es, no sé si ustedes han escuchado, de pronto han visto en sus comunidades parroquiales a los diáconos, si han escuchado de pronto esa expresión de diácono permanente, diácono transitorio, si de alguna manera se han conectado con esta realidad, pues maravilloso si lo conocen, creo que van a estar conectados desde el conocimiento, pero si no, como también nosotras que vamos a aprender un montón, vamos a hablar sobre este ministerio ordenado, tan valioso, tantas veces que hemos visto, pues hombres que pues ya son adultos, que tienen sus esposas y que son diáconos y no hemos entendido muy bien cómo funciona eso, lo vamos a entender un poco y también vamos a entender pues el diaconado transitorio. Y para eso pues tenemos la casa llena, estamos muy felices porque vamos a conversar. Hemos traído 2 diáconos transitorios de nuestra arquidiócesis de Medellín que fueron ordenados el año pasado. Y pues nos acompañan en este momento el Seminario Mayor de Medellín, el Conciliar, la cúpula blanquita que tenemos en medio de nuestras montañas. Ellos son Gerson Vélez y Sneider Díaz. Qué alegría tenerlos por aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Eni, muchas gracias también a todos nuestros queridos y nuestras queridas oyentes. Estamos muy contentos de vivir esa experiencia con ustedes esta tarde. Un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan de diversas partes de la ciudad y de Colombia. Es un placer para mí poderlos acompañar en esta tarde de una conversación así simple, pero también llena de muchas enseñanzas para nosotros en esta tarde. Qué alegría a ustedes por acompañarnos hoy, de verdad que es muy valioso, siempre los vemos en las celebraciones, nos conectamos con ustedes de maneras muy especiales, pero hoy vamos a conocer un poquito más a fondo qué ha significado estos meses, porque si bien pues son muy especiales, son transitorios como se llama, entonces vamos a abordar un poquito esa conversación y para hablar sobre el diaconado permanente pues hemos traído precisamente a un diácono permanente de nuestra arquidiócesis y lo vamos a entender también un poco más adelante, pero el diácono permanente casado pues no es nada sin su esposa, es por eso que también hemos traído a su esposa para que nos acompañe. Estamos hablando del diácono Andrés Userquia. Bienvenido, Andrés, qué alegría tenerte por aquí. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan y a todos los de la mesa de trabajo. La verdad que es una alegría poder compartir con todos ustedes y de alguna manera también dar a conocer a todos los oyentes este mundo tan especial que es el diaconado. Bueno, es una alegría estar acá con ustedes, con todos los que nos acompañan, conocer también esa realidad del diácono transitorio, cómo nace, pues como su vocación. Gracias Valentina y Eni por esa invitación tan especial. Y qué bueno poder compartir un poco de lo que es el diaconado desde el hogar, con los hijos, en la cotidianidad. Y bueno, que sea el Señor el que vaya hablando a través de esta transmisión del día de hoy a todos los que están conectados para que este mensaje llegue también a sus corazones. Bueno, amén. Estábamos escuchando a Astrid Rojas, que también trabaja con nosotros en la delegación.
de comunicaciones y que pues nosotras de su mano también hemos conocido mucho como sobre la realidad de una familia con un diácono permanente y nos encanta poderla tener aquí también para compartirlo con ustedes y que aprendamos juntos. Comencemos entonces. ¿Quién nos quiere decir qué es el diaconado? ¿De dónde nace un poco como este pensamiento? Hoy es muy fácil verlo, como que reconocemos que hace parte como de las personas que hacen parte de la iglesia, pero tiene un nacimiento también histórico. Qué rico pues como partir desde ahí para abordar este tema tan valioso que nos permite conectarnos con esta realidad de iglesia. Bueno, pues yo tomo la vocería un poco para hablar sobre el origen del diaconado. Este ministerio nace, primero que todo, en el contexto bíblico, ¿cierto? Hace algunas semanas nosotros escuchábamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en el versículo del 1 al 6 y siguientes, cómo los apóstoles que se dedicaban a la oración y a la predicación necesitaban de hombres que los ayudaran. ¿En qué? En el servicio de las mesas y, por qué no decirlo también, pues en la administración de muchas cosas que las primeras comunidades cristianas tuvieron, ¿cierto? Es muy interesante ver cómo ellos oraron también, pidieron la asistencia del Espíritu Santo y de ahí que se eligieron a 7 diáconos. Esto nosotros lo encontramos, como les decía, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Es muy importante esto porque a nosotros ya se nos está dando un fundamento bíblico. Entonces es extraordinario ver que no es un ministerio que surge así como de la nada. Que se Como inventaron. que se lo inventaron exactamente, como que un día llegó Pedro y dijo, ay, tan bueno inventarnos a los diáconos. No, es un ministerio que nace también en el seno de la comunidad cristiana, sobre todo también que, a mi modo de ver, fue también ese influjo del Espíritu Santo el que permitió también que la iglesia pudiese madurar esta idea del diaconado, ¿cierto? En ese sentido, el diácono pues es el hombre que se encarga del servicio de las mesas, también de la predicación y también está en nuestros términos actuales inmiscuido en todo lo que tiene que ver las celebraciones litúrgicas, aunque no se limita a las celebraciones litúrgicas. Muchas veces yo siento que en la actualidad se piensa que el diácono está solamente en función de la liturgia, pero me imagino pues que ahorita con Andrés vamos a ver que quizás hay más funciones que él desempeña como diácono, ¿cierto? Doy un paso más adelante. Alrededor del siglo V o VI, el diaconado va a suprimirse. Va a suprimirse por completo. Pero discúlpame, te hago una acotación ahí que me parece también importante y es un elemento de que también surge porque de alguna manera los apóstoles se hacen esa reflexión de no está bien que nosotros desatendamos nuestras labores. Es decir, eligen estos 7 diáconos porque ellos mismos hacen la reflexión y dicen nosotros nos dedicaremos a la enseñanza y a la oración y los diáconos los elegimos para que nos ayuden en estos servicios. Entonces, en el siglo V y VI vamos a tener que históricamente el diaconado va a suprimirse. No sabemos realmente los motivos, porque en los primeros siglos de la iglesia primitiva van a haber muchos cambios. Vamos a ver desarrollos litúrgicos, desarrollos sacramentales, guerras incluso internas al interior de la iglesia, y va a ser un periodo, digamos, de convulsión total en la vida de la iglesia. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de toda esta gran convulsión, sea sacramental, litúrgica, etcétera, va a quedar siempre ese dato bíblico que es el que va a ayudar al Concilio de Trento en 1545 hasta 1570 más o menos a volver a ¿qué? A reestructurar el diaconado, a darle una nueva connotación de que nosotros tengamos lo que era el subdiaconado, que hoy equivale al acolitado, y ya el diaconado como lo entendemos. Ya luego, en el Concilio Vaticano II, que inició en 1962 hasta 1965, ya nosotros vamos a tener nuevamente ese gran regalo que nos va a dejar a nosotros el Concilio Vaticano II. Porque incluso en la práctica también se fue perdiendo lo que era el diaconado. Y es muy bonito cómo el Concilio Vaticano II, que es la gran obra del Espíritu Santo
en esta contemporaneidad, si así podemos llamarlo, para con la iglesia, nos regaló a nosotros que nuevamente este ministerio tan especial que es el diaconado. Ya nosotros en Lumen Gentium 29, por ejemplo, vamos a tener las directrices que va a dar el concilio para que se reestructure todo lo que es el diaconado. Y un paso más adelante, con Pablo VI ya se va a establecer de manera permanente lo que es el diaconado. Quiero finalizar con algo sencillamente, y es que nosotros hablamos del orden sacerdotal, pero esto no es preciso. Nosotros tenemos que hablar ¿de qué? Del orden sagrado, del orden sagrado. Es el orden porque entramos nosotros en una especie no de élite, no es una élite, nosotros aquí no somos una élite separada, no. Nosotros entramos en un grupo, sí, en un orden, en una comunidad, en este caso en el diaconio, en el cual muchos hombres han sido agregados a través del tiempo. Así como existe también el orden del presbiterado, en este caso nosotros los transitorios seremos agregados, si Dios quiere, al orden presbiteral. Asimismo, los obispos son agregados al orden episcopal. Entonces es muy bello porque es el orden, un solo orden, Exacto, el orden sagrado, que contempla 3 grados distintos. Es una cosa maravillosa que históricamente pues tiene más intrínculis, como decimos nosotros, pero el tiempo no nos da, así que en resumidas cuentas, y bueno, no sé si mis hermanos tengan algo más que agregar también de esta historia que es apasionante y que a nivel de la iglesia nos ayuda a entender la institución del ministerio diaconal hoy en día. Definitivamente siempre es una riqueza para nosotras y yo creo que para nuestros oyentes igual, las conversaciones que se gestan en este espacio porque nos permiten precisamente conocer muchas veces la riqueza que tiene nuestra iglesia y ahondar a veces en figuras que nosotros simplemente vemos a veces en nuestras parroquias, pero que no logramos entender como qué función tiene, ¿cierto? Y yo no sé, me imagino que debe ser muy común que a todos les decimos o a todos les dicen padre tal cosa y suele ser como el común denominador de las comunidades en las parroquias, pero uno no sabe muchas veces, obviamente sé que hay oyentes que sí, que lo tienen claro, pero digamos que una gran mayoría de las personas desconoce mucho de este mundo tan rico, de esta riqueza tan bella que tiene nuestra iglesia y que pues precisamente con estas conversaciones vamos conociendo más y vamos profundizando más en esa riqueza de nuestra fe. Quería preguntarle un poco a el diácono Andrés, escuchamos un poquito, podemos decirlo más como desde el diaconado transitorio, pero qué rico que precisemos de pronto algún par de diferencias que contemplemos con el diaconado permanente. Bueno, en realidad la raíz es la misma, es decir, como hablaba Schneider, desde ahí, desde los Hechos de los Apóstoles, se miran los orígenes, ¿cierto? Pero a diferencia, ya para los oyentes que hablamos pues, del diaconado transitorio con miras al presbiterado o el diaconado permanente, pues para los que no saben, se llama permanente porque permanentemente nos quedamos diáconos, porque somos hombres casados que trabajamos con hijos y prestamos nuestro servicio ahí. Yo creo que hay un elemento muy importante en el sacramento del orden y es la parte vocacional, que vocación significa llamado. Y yo siento que ese llamado que el Señor nos hace a unos de manera transitoria y otros de manera permanente se convierte en un estado de vida. Es decir, una manera donde nosotros tenemos esa relación con Dios y también esa relación con el mundo, cada uno guardando pues sus proporciones. Pues yo creería que eso se podría contestar mejor ya hablando desde el punto de vista testimonial, ¿cómo nos ha llamado el Señor? Pues inicialmente, pues mucha gente me pregunta, venga, ¿y usted siempre quiso ser diácono? Y la verdad, nunca quise ser diácono porque, es más, yo ni siquiera sabía que era un diácono. Es más, había algo muy particular en mí que, como feligrés,
Alguna vez yo llegué a ver algunos diáconos, no los reconocía como diáconos, simplemente yo veía la diferencia que tenían una estola diagonal y yo no sé por qué, pero a mí no me caían bien los que tenían la estola diagonal. Dice, no me gusta, pues me gustan los sacerdotes, estos no me gustan, pero si me preguntan por qué, no sé, no me gustaba. Por ser diferentes. Pero, a ver, yo en mi juventud sí sentí un llamado, tal vez al sacerdocio, sí lo sentí ese llamado, pero en un discernimiento así muy personal, pues la verdad, me gustan mucho las mujeres. Entonces yo decía, hombre, no me veo en el altar, pues como sacerdote y mirando a las mujeres y yo decía, no, eso no está bien. Entonces no, desistí pues de ese camino al presbiterado y simplemente me dediqué pues como a vivir mi vida y luego ya entonces llegó el matrimonio y nunca pensé ser diácono, sino que en este caminar en la parroquia, participando de la parroquia, ayudándole al padre pues en las lecturas, en grupos de oración. Alguna vez el padre me llamó y me dijo, padre Hernán, que en paz descanse, me llamó y me dijo, venga, necesito hablar con usted, me llevó ante el Santísimo, y es que le quiero hacer una propuesta, ¿a usted le gustaría ser diácono? Y yo le dije, padre, ¿y eso qué es? No, vea, si a usted le interesa, hable con su esposa. Si ella está de acuerdo, vea, tenga este número y llame a este padre. Y yo, bueno, entonces yo fui y le dije a mi esposa, mi amor, que él me dice el padre que sí, que si me interesa ser diácono. Y me dice mi esposa, ¿y eso qué es? Yo no sé. Es que entonces vaya a averigüe primero. Y entonces era con el padre Oscar, fui, hablé con él y ya él pues ya me explicó, me mostró, pero inicialmente no me aceptaron, porque para iniciar el diaconado permanente uno tiene que tener 7 años de matrimonio canónico y yo llevo apenas 5. Y entonces el padre me dijo, no, hasta que no cumplan los 7, no puedes iniciar el proceso, es para iniciar. No puedes iniciar el proceso. No, padre, pues yo no tengo problema. Pues yo tampoco anhelaba nada, porque cuando uno no conoce, no anhela ni desea, pero, bueno. Entonces, pero como yo en ese momento era ministro extraordinario de la comunión y era en la misma parte, cuando cumplí los 7 años, ya el padre me dijo, no, ya puedes iniciar. Y entonces empecé en ese año. Pero la verdad, ese primer año que se hace no es de estudio, sino que es un año simplemente como para uno irse dando cuenta de qué se trata. Teníamos que ir cada 15 días y cada 15 días había un diácono distinto que nos contaba su experiencia. Pero yo les soy muy sincero. Y yo cuando escuché hablar todos esos diáconos, dije, no, esto no es para mí. Dije, no, esto no es para mí. Esta gente le ha tocado muy duro. No, yo sigo mejor donde estoy. Y terminé ese año y yo le dije al Señor, yo solito, no, Señor, yo no quiero esto. Yo digo que no. Pero yo decía, pero Señor, no vaya a ser que tú me estés llamando y que yo te esté diciendo que no. Entonces yo le dije, esto lo cuadramos muy fácil. Yo digo que no. Y como al final hacen una evaluación en enero, ya después le dicen a uno si pasó o no pasó. Entonces que me llamen y me digan que no pasé y yo quedo tranquilo. Yo dije que no, usted dijo que no y yo me voy tranquilo para donde estoy. Pues me llamaron y me dijeron que sí. Y entonces yo arranqué, la verdad al principio así como tambaleando, pero muy rápidamente me enamoré del diaconado y la verdad que es una gracia y una bendición. Amén, qué bonito escucharte y reconocer también la acción de Dios ahí en ese llamado y que de manera particular a los diáconos permanentes es un llamado como pareja y ya lo vamos a entender un poquito más con Astrid. Quisiera terminar esta ronda de un poco cómo se suscita ese llamado. En Andrés pues fue muy literal. Lo llamó el padre, lo apartó, le hizo una pregunta frente al Santísimo y obviamente eso propició un espacio muy bonito como de concertación y de discernimiento, pero quisiera saber también cómo nace esa vocación en ustedes, diáconos Gerson y Snyder, porque acá sí que nos encantan las historias y porque reconocemos que Dios llama de muchas maneras y cuando las ponemos aquí sobre la mesa decimos, ¿será que a mí también? Y nuestros oyentes también lo pueden experimentar. Así que cuéntenos cómo se suscitó en ustedes un poco ese llamado. Bueno, en mi caso particular, yo creo que este llamado comienza cuando yo era muy niño, en el corazón de una familia católica, con una práctica cristiana profundamente arraigada en los valores del Evangelio. Gracias a Dios yo crecí en el contexto de un hogar cristiano, tanto por parte de papá como por parte de mamá.
y yo creo que esto contribuyó enormemente al descubrimiento del llamado particular que el Señor, dentro de la historia que Él ha tejido conmigo, que es historia de salvación, pues ha venido haciendo. Entonces, bueno, particularmente por parte de mi papá, la influencia fue muy significativa, porque dentro de la familia yo tengo una tía que es religiosa y también un primo que es monje benedictino. Entonces, de alguna manera, yo desde pequeño verlos a ellos entregados con tanta alegría a su ministerio fue haciendo también algo en mí. A manera de anécdota, y yo sé que es el caso de muchos jóvenes que están ahora en el seminario, pues yo recuerdo que yo me sentía cautivado cuando iba a la celebración de la Eucaristía. Evidentemente, desde que tengo uso de razón, bueno, en esa época yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando uno es niño, uno no sabe qué es lo que realmente está aconteciendo en la celebración de la Eucaristía. Uno va a la misa cada 8 días cuando es pequeño y simplemente se dedica a observar. Pero la experiencia de Dios también pasa por los sentidos. Entonces yo viendo y escuchando, digamos que eso de alguna manera también me cautivó el corazón. Entonces yo recuerdo que cuando yo salía de la Eucaristía, yo llegaba a la casa a celebrar la misa y bueno, yo era el sacerdote y yo le celebraba la Eucaristía a mis papás y yo me aprendía las oraciones de la misa, bueno, en fin. Pero yo creo que el Señor también estaba haciendo algo allí. De Claro. alguna manera me estaba llamando, era un llamado que se tenía que madurar, que yo tenía que descubrir con el paso del tiempo y yo creo que así fue. Ya cuando estaba más adelante en la escuela, luego cuando era adolescente y me fui vinculando a la parroquia, ya eso que parecía un sueño, esa luz que empezaba a vislumbrarse cuando yo era niño, pues se empezó como a modelar ya en el contexto de una comunidad parroquial. Entonces fue allí donde en algún momento siento que el Señor me llama a configurar mi vida con Él a través de un amigo que estaba en la parroquia allí en Itagüí. Él ya había ingresado al seminario, entonces me animó demasiado para yo también entrar en esta experiencia. Y bueno, termino el colegio, inmediatamente entro al seminario y ahí el Señor pues empieza a darle continuidad a esta obra que empezó en la infancia y que poco a poco pues se va perfeccionando a la luz de la oración, a través del servicio que uno también vive en las diferentes comunidades parroquiales donde uno es designado a lo largo de la formación. Y aquí estamos todavía pues con esta respuesta al Señor tan especial que Él nos ha hecho. Qué hermoso, Gerson, escucharte y reconocer también cómo se va gestando desde pequeño. Eso me parece que nos habla mucho de un Dios que sabe de procesos y de un Dios que acompaña en pequeñas acciones. Y sí, aquí hemos tenido varios testimonios vocacionales y ese tema de hacer la misa cuando eran pequeños, pero también con el respeto que merece y que van leyendo. Eso es pues como que genera mucha ternura, pero también como que lo conecta a uno y que yo siento que podía ser incluso en ese momento como un signo muy bonito para tus papás, para tu familia. Snyder. Bueno, pues yo soy un convencido de que la vocación es un misterio. Yo creo firmemente que el Señor hace unas cosas maravillosas en todos sus hijos, si así nos sentimos. Y digo que es misterio porque, bueno, a diferencia de Gerson, mi familia era católica, pero de una vez al año, de Semana Santa o momentos particulares. A mí no me criaron en la fe, por así decirlo. Sin embargo, también desde muy pequeño, mi corazón se sentía, quizás no vacío, pero mi corazón se sentía atraído por algo que yo no comprendía. Yo no comprendía qué era. Y simplemente mi mamá es la que cuenta, porque ya uno grande uno que se va a acordar de que yo desde muy pequeño, incluso sin que me llevaran a misa, yo decía, nosotros vivimos en pecado, ¿por qué no vamos a misa? No sé por qué decía yo esto. Si a mí nunca me llevaban a misa, yo no sabía qué era la misa. No sabía, sencillamente no sabía. En el 2005 muere mi papá y bueno, fue muy complejo para mi mamá quedar viuda a los 21 años con un hijo de 5. Pueden imaginarse ustedes lo que le pasa quizás a una mujer sola en la vida con un hijo. Dios bendito. Sin embargo, yo siempre digo que Dios hace sus cosas tan bien hechas que al tiempo, a los 2 años, mi mamá conoce a mi padrastro y su familia sí es más católica. Ahí sí ya para mí fue como hacer clic con algo que yo no entendía,
pero que sentía en mi corazón un anhelo, una sed, algo que aquí adentro yo no puedo explicar qué era, pero que cuando llego a esta familia que me acogió también, que me ha acompañado desde hace muchos años, hizo un clic y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Ante qué misterio estoy yo? Y bueno, ya me empezaron a llevar a misa cada 8 días y ya yo decía, no, ¿qué es esto tan maravilloso? Dios mío, ¿qué es esto? Tanto así que a los 8 años yo voy solo a la sacristía diciéndole al padre que yo quería ser como esos niños que estaban allá parados con él. Y bueno, el padre me dijo, bueno, Snyder, entonces usted va a venir con su mamá dentro de 8 días a una reunión. Llego yo a mi casa, digo yo a mi mamá, bueno, entonces ya usted tiene una reunión, yo no sé de qué es, pero tiene que ir. Tiene que ir a esta reunión. Y bueno, mi mamá fue y ya se enteró de qué era. Y para mi mamá también fue lógico en ese momento la acción que yo había tenido. Porque ella quizás entendió que todo lo anterior, que ella no sabía de dónde salía de mí, se conectaba ahí, en ese preciso momento. Y bueno, pues empecé como acólito a los 8 años y cada vez más mi sed de Dios fue aumentando. Fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Yo ya no quería salir de la parroquia. Entrado en la adolescencia, mi mamá me quería sacar las cosas y llevármelas para la parroquia. Eso pasa. Eso pasa, yo creo que a muchos les ha pasado. Yo no quería salir de la parroquia, yo mantenía todo el domingo en la parroquia, todo esto. Y bueno, en el colegio me empezó a gustar mucho el derecho. Muchos profesores me decían, Snyder, estudie derecho, estudie derecho. Y yo no, pues no voy a estudiar torcido, pero no es eso, no es eso. Yo sentía en mi corazón que tal vez eso no, aunque me gusta y me gustaba. Yo hoy me hice una pregunta fundamental. Dios me está llamando aquí a ser feliz. Y ese ser feliz para mí se traduce en seguirlo a Él, en dejarlo todo, en dejarme a mí, porque en la vocación hay que quitar y quitarse, quitar y quitarse. Entonces yo creo que el Señor me ha permitido quitar y quitarme para que Él me pueda habitar en una habitación tan bella, como decía Gerson ahora, es ahora que uno cuando mira hacia atrás entiende que lo que Dios hace con uno es simplemente la manifestación de su amor. Y porque Él nos ama, Él hace historia de salvación. Y porque Él hace historia de salvación con nosotros, nos saca y nos levanta de situaciones y de historias en las cuales uno quizás pueda pensar que uno no hubiera salido. Por eso yo también digo que haber llegado a mi parroquia de origen fue para mí una gracia, es para mí una gracia, porque además soy un convencido, no solo de que la vocación es un misterio, sino que las vocaciones carecen y se catalizan en las parroquias. Por eso en mi parroquia, que amo tanto a toda mi comunidad del Carmen de Bello, yo vivo agradecidos con ellos, porque me formaron, me dejé formar y, por qué no decirlo, fueron también el útero donde mi vocación se fue gestando y yo fui comprendiendo y aceptando cada día el amor del Señor en mí. Ay, qué precioso. De verdad que qué lindo escucharlos. Sobre todo reconocer la obra de Dios en cada vida particular. Saber que Dios no se repite en ningún ser humano, que constantemente se recrea y hace las cosas diferentes en cada uno, pero siempre con el mismo objetivo y es amarnos. Entonces eso me parece muy bello y también pues encontrar una respuesta, porque no todas las personas responden a ese llamado que Dios hace ahí al corazón. Hablando de llamados y hablando de respuestas, Astrid, quisiéramos ahondar un poquito en la experiencia que ustedes como familia han tenido con el diaconado, porque como bien lo decía Vale al inicio, no se entiende entonces esta figura del diácono permanente sin su esposa, sin su familia. Entonces, qué rico que ahondemos un poquito en esa realidad. Bueno, sí, la verdad es que cuando en mi casa llegó pues como este llamado del Señor, yo tampoco, también como mi esposo, tampoco entendía nada. Yo decía, ¿qué es el diaconado? Nosotros ya hemos empezado un proceso de vincularnos mucho al trabajo pastoral. Entonces mi esposo ya era ministro de la comunión, yo era catequista en la parroquia, pero no entendíamos a qué más nos estaba llamando el Señor, ¿cierto? Porque para mí no cabía el que hubiera cosas más grandes que ya le estábamos, o sea, yo era como
de poquitas cosas, pero yo sabía que el Señor con ese llamado nos estaba llamando a algo muy grande. Entonces, cuando sale el llamado hacia el diaconado permanente, que yo le dije a mi esposo, pues vaya a averiguar qué es y luego miramos a ver si sí o no. Pero cuando mi esposo vino tan ilusionado, pero también con muchas dudas de lo que era, de lo que no, de lo que nos llamaba el Señor, de los compromisos que tenían, para mí la figura de laica era y todavía sigue siendo muy bonito porque eso nos ha ayudado bastante, pero cuando mi esposo me decía, es que yo dejo de ser laico y ya dentro de ser ministro, yo no entendía nada de eso, entonces yo decía, Dios mío, entonces nos van a apartar, vamos a hacer trabajos independientes, entonces yo decía, y para acabar de ajustar una pequeña anécdota, que cuando yo llegué al diaconado permanente me encontré con unas señoras muy adultas, yo tenía mis hijos muy pequeños, todos tres súper pequeñitos, Marisa tendría 5 años, Emanuel 7 y Daniel 9, más o menos, estaban requete chiquitos, y me encontré con una señora muy adulta y me dijo, ay, mi querida, ¿y usted con esos niños tan chiquitos y su esposo pa' diácono no lo va a volver a ver en la casa? Entonces yo decía, Dios mío, eso me impactó, eso para mí fue impresionante. Pero bueno, el Señor en el camino nos fue mostrando personas y diáconos y familias muy bien formadas a través de este ministerio, y yo también le empecé a coger mucho amor al diaconado. Incluso a donde mi esposo lo llevaban, ahí llegaba yo. Cada año los ponía en una parroquia diferente para hacer trabajo pastoral, y yo llegaba y decía, bueno, padre, el candidato no llegó solo, llegó con la esposa, póngame a hacer lo que quiera, así sea barrer a trapear. Íbamos con nuestros hijos ya entre adolescentes y jóvenes también iban con nosotros a las parroquias y ayudaban en los grupos pastorales, nosotros apoyábamos el grupo de parejas juntos. Entonces fue muy bonito esa experiencia de ir enamorándonos más y más del diaconado, porque pues yo vengo de una familia católica, pero éramos católicos laicos, o sea, íbamos a misa, los cumplidores de las cosas del Señor, de la ley, pero en realidad entregados al trabajo pastoral, no. Entonces, cuando empezamos todo esto, para mí fue la novedad del amor de Dios y a ver cómo eso iba dando frutos en nuestra familia. Cuando yo escuchaba a mis hijos, un día fuimos a una Eucaristía, siempre lo recuerdo, estaba Monseñor Mauricio y mi esposo todavía era ya candidato y decía... Fue allá en el seminario mayor y decía, Monseñor, bueno, un diácono debe cumplir las siguientes características, un buen hombre. Y el hijo mío al lado me decía, cumple. Un hombre responsable, cumple. Amoroso, cumple. Un buen papá, cumple. Y cuando yo miraba a mi hijo, yo decía, Señor, o sea, estás haciendo grandes cosas en nuestro hogar, porque nuestros hijos veían todo eso. Y lo único que me dio fue ganas de llorar. Y yo decía, no, este es el camino, Señor, perdóname porque a veces he sido desobediente. Y realmente para mí no ha sido difícil apoyar a mi esposo. O sea, si mi esposo necesita un tiempo extra para ir a servir, yo le digo, Señor, es que no es mío, es tuyo, porque incluso el día de la ordenación, nosotros experimentamos como un matrimonio místico entre nosotros mismos y el Señor, ¿cierto? Y yo se lo entregaba al Señor, yo le decía, Señor, es que no es mío, tú me lo has prestado para formar esta familia, pero yo te lo devuelvo para que a través de todo esto pulas nuestro hogar. Y a través de eso nosotros hemos experimentado que somos una familia del común, con sus dificultades, con sus problemas, malentendidos, pero con una sola diferencia es que nosotros oramos para poder resolverlo, ¿cierto? Y nosotros a través del ministerio que el Señor nos regaló, porque yo también lo tomo mío, el diaconado también lo tomo como mío. Claro, lo es. Claro, entonces oramos a través de ese ministerio, a través de ese sacramento que nos regaló y el sacramento del matrimonio que también hace fuerza, y nosotros podemos salir a evangelizar a otras parejas, a otras familias, a través de este servicio. Entonces, la verdad, ese llamado, pues podría contar muchísimas cosas más, pero la verdad es que ha sido algo muy bonito y que la verdad yo siento que a mí no me pesa. O sea, en nuestro hogar el diaconado permanente es el regalo de Dios, es la respuesta que nosotros le damos a Dios a tanto amor que ha tenido con nosotros. Bueno, yo le añadiría 2 cositas a lo que dice mi esposa. Una es que antes de nosotros casarnos, el Señor me regaló una cita que me ha acompañado desde ese entonces, y es esta cita que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y de verdad que esa cita nos ha acompañado todo el tiempo y en el diaconado mucho más. Y ahí vivíamos esa experiencia también con los hijos, porque pues como matrimonio llevamos a los hijos a la misa, pero los hijos van creciendo y llegan a un momento donde empiezan a tener pues como esa resistencia, y ahí utilizamos el método así como del caucho, que cuando los podíamos llevar los llevamos y cuando ya la cosa era muy fuerte los dejábamos, hasta un tiempo en que ya no les insistíamos. Pero fue una cosa muy bonita porque ellos empezaron a ver como nuestra alegría de estar allá,
Y entonces recuerdo a la hija menor, a Marisa, que ella dejó de ir, pero ella veía que nosotros llegábamos muy alegres y entonces ella se quedaba así como impresionada y nos preguntaba, ¿ustedes por qué vienen tan alegres? Y entonces nosotros le decíamos, venga, mire, y se da cuenta. Y entonces ella empezó nuevamente a ir solo para ir a ver por qué era que veníamos alegres. Entonces es una alegría saber que, pues, que nuestros hijos caminan por convicción, es decir, porque tienen una relación personal. Y esta es la segunda parte que quería hacer énfasis, que para mí ha sido muy importante tener una relación personal con Dios. Porque cuando uno tiene una relación por cumplimiento, uno simplemente va y quiere que la homilía sea corta y que todo se acabe rápido. Pero cuando uno tiene una relación personal con Dios, uno va a encontrarse con alguien. Y cuando uno se va a encontrar con ese alguien, uno le habla el corazón y dice, Señor, ¿hoy qué me vas a decir? ¿Hoy qué me tienes para decir? Y entonces, así muy resumido, porque el tiempo en televisión corre muy rápido, yo le decía al Señor en mi época de juventud, que eso hace poquito, yo le decía que Señor, la verdad, yo te quiero conocer y más que conocerte, yo escuché un testimonio de un amigo que había sentido el amor de Dios. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, no, usted está en deuda conmigo, ¿cómo así? Este sintió el amor de Dios y yo no he sentido eso. No. Usted está en deuda conmigo, yo necesito también sentir el amor de Dios. Y entonces a partir de ahí yo le empecé a decir al Señor, no, Señor, dígame que me ama. Y entonces yo cada que iba a misa, cada que hacía oración, en cualquier momento, circunstancia, posibilidad, yo le decía al Señor, hacía las oraciones y al final, Señor, dime que me amas, dime que me amas. Y para resumir, cuando en el proceso del diaconado permanente, que son aproximadamente unos 7 años, que se define si uno va a ser diácono es al final, uno no sabe que va a ser diácono en el transcurso, sino hasta el final, cuando uno tiene la entrevista con Monseñor que le dice sí o no, hasta ahí. Si ese día le dijeron que no, entonces no fue. Y entonces cuando ya, por gracia de Dios, nos dijeron que sí, que ya teníamos que entrar a retiros, que entramos una semana. En esa semana de retiros estábamos en una casa de retiros y al segundo día, el martes, teníamos siempre una hora santa de 4 a 5 y el segundo día yo siempre le decía al Señor, Señor, dime que me amas. Y el Señor ese día me dijo, así literal, Andrés, no solamente te digo que te amo, sino que me quiero casar contigo. Pero como yo he sido un poquito difícil con el Señor, yo siempre le he dicho al Señor que lo que me diga me lo tiene que decir, que me lo tiene que decir 2 veces. Entonces él me dijo eso, pero yo me quedé tranquilo. Al otro día, al miércoles, otra vez en la hora santa, de 4 a 5, otra vez el Señor volvió y me repitió, Andrés, no solamente te digo que te amo, sino que me quiero casar contigo. Entonces yo inmediatamente le dije, Señor, acepto antes de que se arrepienta. Y la verdad, eso para mí fue, o sea, eso me movió mi vida, mi interior. O sea, yo vivía como, o sea, en ese retiro yo vivía como en las nubes, porque yo vivía, o sea, yo sentía un gozo, una cosa interior, y yo ya entendía que el diaconado era nuestro matrimonio, que yo me iba a casar con el Señor. Y entonces yo no esperaba la hora que se terminara ese retiro para irme a casar con el Señor. Y lo tremendo de esto es este pedacito que contaba mi esposa, que el diaconado tiene tantas cosas, hay que preparar tantas cosas, hacer tantas cosas, que yo no le alcancé a contar a mi esposa esa parte, o sea, esa parte del testimonio no se la alcancé a contar. O sea, estuvimos en la ordenación y literal vivimos la ordenación como cuando mi esposa y yo nos casamos. Eso fue una cosa espectacular, que cuando ya terminó la celebración y yo pude llegar a donde mi esposa como a la hora, porque eso es una locura, eso es una alegría, o sea, mejor dicho, solo el que lo vive lo siente. Cuando yo ya logré llegar a mi esposa, mi esposa y yo nos estamos saludando y es que, ay, mi amor, vivimos esto como cuando nos casamos. Y entonces yo le dije a mi esposa, sí, mi amor, bienvenida a nuestro segundo matrimonio, porque nos volvimos a casar con el Señor. Aunque el diaconado para nosotros también ha tenido algunos retos, por ejemplo, el que ahorita mencionaban las chicas Eni y Valentina, sobre cómo nos ve la gente, ¿cierto? Entonces, para mí ha sido como un poquito difícil y yo entiendo, porque tampoco es que yo me vuelva rebelde contra esto. Mucha gente que no entiende el diaconado, entonces yo acercármele a mi esposo en ese momento cuando está hablando con alguien, ¿cierto? O sea, es un reto porque la gente nunca entiende
incluso hemos estado así hablando tranquilos en una parroquia y llega cualquier persona, padre, confiéseme. Entonces yo me siento como que, oh, padre, la bendición. Entonces nosotros, eso ha sido uno de los retos, porque cuando la gente no está catequizada, es muy difícil hacerles entender que el diácono tiene su esposa, ¿cierto? Porque fácil los confunden con los diáconos transitorios. Entonces dicen, no, eso es que el testimonio que están dando. Pero cuando se entiende el diaconado permanente como llamado de la familia, ya es diferente. En las partes donde hemos estado en las parroquias, que ya nos ven como una familia diaconal, es donde nosotros ya entramos a hacer una pastoral de familia más fuerte y más bonita, porque lo hacemos no solamente nosotros dos, nuestros hijos ya viven la alegría del Señor sin decirles que eso es un cumplimiento, sino que lo que hacemos lo hacemos por amor. Y ellos han entendido eso, porque incluso cuando nosotros un domingo no podemos ir a Eucaristía con ellos van solos y antes nos hacemos como una reflexión del Evangelio cada domingo. Marisa es una de las más inquietas, la que se rehusaba a estar yendo, y ella nos hace una reflexión del Evangelio cada semana. Nos sentamos puede ser en la hora de la cena el domingo, que podemos estar todos, y ella reflexiona con el papá sobre esas dudas del Evangelio. Entonces yo digo, Señor, eres tú, porque el que actúas en nuestra vida y que se ve reflejado en nuestros hijos. Pero digo, yo tengo una deuda grandísima con Dios, porque es que con Dios todo, sin Él, nada. Yo creo que, no sé si a ustedes oyentes les pasa, pero yo escucho a los diáconos transitorios, a Gerson y a Snyder, y digo, qué bueno ser consagrado, entregarse, entregarle la vida completa. Y luego escucho al diácono Andrés y Astrid, qué bueno casarme, qué bueno servirle a Dios. No sé si les pasa a ustedes, queridos oyentes, pero eso pasa cuando uno le responde a Dios, cuando la forma en la que habla de eso solo tiene una intención, y es inspirar en el corazón de las personas ese sentir el llamado. Y esta conversación ha sido planteada desde ahí, porque lo que queremos es que no es que ustedes sean diáconos transitorios, bueno, diáconos o sacerdotes como Gerson o Snyder, que esperamos verlos pronto consagrando en el altar, ni tampoco es que queremos que asuman como el llamado que recibió Andrés o Astrid del diaconado permanente. No, queremos que cada uno descubra en su corazón ese llamado profundo, y eso termina siendo este programa como una promoción vocacional, pero que busca es que llegue al corazón. Básicamente queremos ir cerrando este programa, que se nos ha ido recorto, pero que nos ha conectado mucho con una realidad profunda del diaconado. Hoy, ¿cómo se ve en sus vidas el diaconado? Cuéntenos un poco desde la ordenación. En el caso de Gerson y Snyder, ¿cómo se han visto estos meses? Es lógico que va en camino a algo, pero ustedes nunca vuelven a ser diáconos. Bueno, son diáconos toda la vida, pero no vuelven a vivir, digamos, que este momento en el que son exclusivamente diáconos. Y qué rico que nos cuenten un poco cómo ha sido estos meses, en qué consiste de pronto el servicio y cómo se conectan con él, ya también de cara al camino que están emprendiendo hacia el presbiterado. Tú decías, Vale, es algo muy importante porque, bueno, nuestro ministerio implica una configuración con el Señor toda la vida. Entonces, uno es diácono para siempre. Aunque en algún momento llegue la ordenación sacerdotal, uno sabe que el diácono va a ser diácono toda la vida. Inclusive el obispo sabe que él es también, al obtener la plenitud del ministerio sacerdotal, él continúa siendo diácono. Pero ciertamente este tiempo que Snyder y yo particularmente estamos viviendo implica un mayor énfasis en lo que significa el ministerio diaconal. Nosotros vivimos la ordenación diaconal en el contexto de una misión en la diócesis de Troyes, en Francia, el pasado 5 de octubre. Una experiencia muy bella. Y ahora, pues regresando a Medellín, estamos ejerciendo ese ministerio de una parte en el seminario, donde todavía nos estamos formando en nuestra formación inicial, hasta que Dios tenga bien llamarnos al orden de los presbíteros, pero de otra parte también en las parroquias, donde nosotros estamos prestando ese servicio respectivamente. Entonces es algo muy bonito, porque siempre en la historia del diaconado hay un énfasis particular, y es la atención a los pobres. Snyder lo decía ahorita, y Andrés también, a propósito de ese testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles. No se nos olvide que Jesucristo también es el diácono por excelencia. Hay un texto muy bello, paradigmático, cuando él le lava los pies a los discípulos. San Juan nos relata que el Señor, que está presidiendo la cena, la interrumpe para dar un ejemplo de servicio, poniéndose a lavarle los pies a sus amigos. Entonces ahí está también como un énfasis
a la entrega al otro, a ponernos en las manos del otro, a ceñirnos el delantal para que el otro también sienta que a partir de nuestro servicio, pues el nombre de Dios es glorificado. Quisiera terminar con una pequeña anécdota para hilvanar un poco lo que estaba diciendo. Hay un diácono bien especial en la historia de la iglesia que es San Lorenzo. San Lorenzo muere bajo la persecución de un gran emperador del Imperio Romano, y este emperador le dice: si tú quieres salvar tu vida, tráeme toda la riqueza de tu iglesia, tráeme la riqueza de Roma. Entonces llega San Lorenzo delante del emperador, pero no llega con las manos vacías, él llega con la riqueza que le estaba pidiendo el emperador y llega con un grupo de pobres. Entonces le dice al emperador: aquí vengo con la riqueza de la iglesia. Entonces, bueno, después de esa anécdota, el emperador se siente burlado y entonces ordena el martirio de San Lorenzo. Pero esto para decir que también un énfasis especial del diaconado es el servicio a los pobres, el servicio a los demás, estar atentos de la riqueza de la iglesia, que es justamente nuestro hermano pobre y necesitado, que necesita de nuestras manos y de nuestra presencia para que él también alcance la santidad. Bueno, por mi parte, yo pienso que el diaconado es siempre una gracia de Dios para su iglesia. Lo digo porque, como decía ahora al comienzo, desapareció en la historia de la iglesia, volvió, se perdió, y el Vaticano II, como obra del Espíritu Santo, ha vuelto a darle esta gracia a la iglesia. ¿Y esto en virtud de qué? De que somos verdaderamente el cuerpo resucitado de Cristo. Y que como cuerpo resucitado de Cristo, todos nosotros los bautizados tenemos carismas y dones que debemos poner en función de qué? Del servicio de este mismo cuerpo. Es por eso que yo lo he visto así. El próximo 5 de junio, Gerson y yo vamos a gustar 8 meses de diáconos. Y yo ayer en la noche pensaba: Dios mío, cuánto amor me has tenido en este tiempo. Porque ya Gerson pues mencionaba algunos servicios y algunos elementos particulares del diaconado, pero yo siento que el Señor, a través de este ministerio que me ha confiado, me ha seguido amando de una manera tan grande, que ese amor que yo he sentido en este tiempo es lo que yo tengo que llevarle a los otros. Y es por eso que en mi parroquia de San Cayetano yo he tenido también la fortuna de no solamente trabajar con las personas más necesitadas, sino también acompañar procesos de iniciación cristiana, de catequesis de adultos, y he visto realmente también cómo el Señor, a través de todas estas personas que vienen a buscarlo a Él, me sigue amando a mí. Porque como decía también, nosotros no formamos una élite, no somos comando élite de la iglesia, no, somos nosotros los primeros llamados a servir en todo lo que hacemos. Yo quiero finalizar también con algo. Algún día un seminarista molestándonos nos decía: ustedes son los diáconos, ustedes tienen que servir. Y yo me quedé pensando en esa frase. Yo decía: todo bautizado es un diácono. Todo bautizado es diácono. Así como somos sacerdotes por el bautismo, también el bautizado por la condición de hijo también es diácono. Quizás no ministerialmente como lo somos nosotros, pero sí el bautizado debe tener en su corazón el deseo ferviente de servir. Ya lo veíamos en este bello matrimonio, en su servicio pastoral, en su servicio en la familia. Asimismo, todos los bautizados, con la mano en el corazón, deben poner su carisma, su amor y eso que el Señor le ha regalado por el bautismo en favor de los otros. Así que yo siento realmente que este ministerio que Dios me ha confiado ha sido un ministerio de amor, un ministerio de amor. Y como dicen popularmente, amor con amor se paga. Y es con amor como yo quiero seguirle pagando al Señor tanto amor que me ha tenido desde que me bauticé y ahora que el Señor me ha regalado este ministerio. Amén. Bueno, y yo quería redondear un poco lo que decía Snyder y Gerson, diciendo que pues, la palabra diaconía significa servicio. Diácono es servidor y servidor a la manera de Cristo siervo. Y que específicamente el diácono lo cumple en 3 funciones, que es la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la liturgia de la caridad, que son como los 3 frentes
propios y específicos del diácono, y que también es bueno clarificar que dentro del orden, que ya hablamos de la jerarquía, cada uno tiene su función. Es decir, como se dice coloquialmente, no nos pisamos la manguera. Es decir, cada uno tiene sus funciones, el diácono tiene sus funciones, el presbítero tiene sus funciones y el obispo tiene sus funciones y nos complementamos. Y de manera gráfica podemos decir que el diácono son los brazos extendidos del obispo. Qué lindo, maravilloso. Yo creo que nos hemos conectado profundamente con este ministerio. No sé si ustedes nos quieran contar un poquito cómo se ve en la vida cotidiana el diaconado permanente, desde el servicio que realiza Andrés en Campos de Paz, que me parece muy valioso también que le contemos rápidamente a nuestros oyentes para que vayamos finalizando, pero cómo se ve el diaconado permanente en sus familias, en su familia, este tiempo después de la ordenación. Bueno, para nosotros la verdad ha sido una bendición a nivel personal, bendición a nivel de pareja y bendición a nivel familiar. Y uno siente que es bendecido y es fuente de bendición para otros. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de mi labor, que actualmente estoy asignado en el cementerio Campos de Paz, pues cómo uno puede de alguna manera dar consuelo y acompañar en el dolor a otras familias. Claro que una pregunta que me hacen muy recurrente es que si no me afecta, pues que si yo no salgo, que si no salgo muy triste de allá. Yo digo, no, la gracia de Dios es como cuando el sacerdote confiesa, es la gracia de Dios, es decir, pues el sacerdote no se carga, sino que escucha y absuelve, ¿cierto? Y entrega. Pues así mismo es allá en el cementerio, es decir, uno escucha, por la gracia de Dios uno pues trato de consolar y de acompañar, pero es el Señor el que hace la obra. Después me voy muy feliz para mi casa. Bueno, en verdad, nosotros como lo vivimos así en corto, la verdad es que ha sido una fuente de mucha bendición, como dice mi esposo, y al ver los frutos de lo que ha hecho el diaconado en nuestra familia, nosotros no nos cansamos de alabar y bendecir al Señor todos los días. Entonces, como decía ahorita Sneider, todos los días lo di tantas gracias a Dios por tanto amor que tiene con nosotros, que yo solo vivo solo agradecida. Y si a mí mucha gente me dice, pero si vos no paras en la casa, ustedes andan de grupo en grupo, porque bueno, donde nos llaman tenemos el no dañado, así que no nos invitan que seguro vamos a aceptar. Pero yo digo, es que nosotros tenemos que gastarnos la vida en lo que vale la pena y nosotros dos lo sabemos. Nosotros nos gastamos la vida para Dios y en Dios y a donde nos necesiten, ¿cierto? Entonces, donde nos llamen, ahí estamos. Por eso es que nosotros no nos duele un día o una noche después del trabajo ir a atender grupos o a personas que nos piden pues como dirección espiritual. Entonces, nada, es gastarnos la vida para el Señor y por el Señor, porque eso es para lo que nosotros nacimos. Yo no sé, yo no le encuentro otro sentido a la vida, sino por Dios y para Dios. Amén. Bueno, definitivamente ha sido un programa hermoso, como bien lo decía Vale, muy vocacional, definitivamente. Qué rico que las personas que nos escuchen y que, bueno, que nos han estado escuchando y quienes nos escucharán, tengan también esas preguntas que nosotros en el corazón. Yo creo que cada respuesta que hemos dado en nuestra vida o cada respuesta que le hemos dado a Dios en nuestra vida ha nacido de una pregunta que nos hemos hecho. ¿Este sí será el camino? Tal vez, Señor, este sí es el llamado que me haces, Señor, esto sí es lo que quieres que haga. Entonces, qué rico que nazca de ahí, que nazca una verdadera respuesta, que compartan este programa porque, bueno, tal vez así surgen preguntas en el corazón y que definitivamente pues sigan siendo parte también muy activa de esta familia que hemos empezado a formar en torno a estas conversaciones. A ustedes, de verdad, mil gracias por acompañarnos, diáconos Gerson, Sneider, Andrés, Astrid. De verdad, qué felicidad tenerlos aquí, reconocer sus testimonios. No los invitamos porque sean ajenos, los invitamos porque hemos visto, pues, desde nuestra distancia de sus ministerios, pues, como cosas muy bonitas que inspiran nuestro corazón y seguramente hay muchos allá afuera también sirviendo con el alma, que ustedes son una representación bonita de esos servidores, pero a ustedes infinitas gracias por venir a compartirnos este pedacito
de sus vidas, de su intimidad con Dios, que suscitan en nosotras también y en nuestros oyentes, pues como decía Eni, esas preguntas justas para encontrarlo a Él como una única respuesta. De verdad, muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos, recuerden compartirlo, como les decía Eni, estamos en YouTube como Arquidiócesis de Medellín y encuentran también este programa en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. Gracias por acompañarnos hasta este momento, si se perdieron un pedacito lo pueden retomar ahí. Recuerden que este programa es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones para la Alianza Radial Católica. Desde el máster nos acompañó Juan David López, desde la mesa Eni Ramírez y Valentina Vélez quien les habla. Bendiciones para todos.